Hello, welcome back. In this class, we're going to study adjectives. This is the last part of the Unit 3. Esta es la última parte de la unidad 3. Para poder abordar el tema de los adjetivos, principalmente pues debo explicarles lo siguiente. ¿Los conocen? ¿Cuáles conocen? Les voy a dar un vocabulario básico sobre algunos adjetivos y qué características tienen. En inglés, es importante tomar en cuenta que a diferencia de como lo hacemos en el español, siempre es necesario mencionarlos en orden según su categoría. A veces en el contexto informal esto no tiene mucha relevancia, pero si usted está aprendiendo inglés para un contexto académico o para un contexto laboral, es necesario estar consciente de que si se menciona más de un adjetivo en inglés, estos deben estar en orden. Los órdenes de estos adjetivos son de acuerdo a categorías. Allí en pantalla pueden ver que tienen del 1 al 9. Número 1, números 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Debería ser continuado por la edad. Por ejemplo, si se habla de un bebé, baby, toddler, un niño que va entre el año y el año y medio, child, niño en general, teenager, adolescente, young adult, un adulto joven, middle-aged, de mediana edad, elderly, anciano, y así cualquier otro que haga referencia a la edad de alguien. Porque principalmente vamos a hablar de personas, es lo que nos vamos a enfocar en esta primera parte, cómo describir en función a personas. La tercera categoría es build. Build es la contextura. Por ejemplo, slim, alguien esbelto, decir delgado, pero con ciertas curvas. Thin, delgado. Athletic, atlético. Muscular, muscular, para decir que es musculoso. Fat, gordo. Overweight, con sobrepeso. Seguidamente en la categoría 4 tenemos height. Esto sería la altura, como por ejemplo tall, alto, medium, mediano, average height, una estatura promedio, short, alguien bajo. Seguidamente tenemos eye color, color de los ojos, black, negro, brown, marrón, blue, azul, gray, gris, green, verde, hazel, color avellana, que para nosotros sería como ojos pardos. En la sexta categoría tenemos hair type, tipo de cabello. En tipo de cabello podemos mencionar long, largo, short, corto, shoulder length, a la altura de los hombros, straight, liso, curly, churco, wavy, ondulado, bald, que sería calvo. También tenemos el color del cabello, como por ejemplo red, black, red para decir rojo, black para decir negro, dark brown para decir marrón oscuro, que sería también un castaño oscuro, light brown para decir un marrón claro o castaño claro, blonde para decir mono. Si quieren decir mona, es decir, la versión rubia, le agregan una i antes de la e, blondie, y así quedaría la versión femenina, rubia. White para decir blanco, gray para decir gris, en highlights para decir con iluminaciones. Seguidamente tenemos el 8, la categoría número 8, facial hair, el vello facial. Esto sería full beard, mustache. Full beard es una barba tupida, una barba completa. Mustache, el bigote. Si vamos a hablar de las cejas, sería eyebrows, puede ser thick eyebrows para decir cejas gruesas. Para decir pestañas serían eyelash. Y si en tal caso hablamos de una barba desprolija, sería unshaven.
Por último, tenemos la categoría de personalidad. Personalidad puede mencionarse muchas cosas. Aquí están algunas de estas, que sería fun, alguien divertido o divertida. Easygoing, alguien eh, relajado, tranquilo, es decir, fácil de tratar. Shy, alguien tímido. Talkative, alguien comunicativo, que le gusta hablar mucho. Smart, alguien inteligente. Nice, alguien bueno o amable. Estas serían algunas de las tantas descripciones que podemos mencionar. ¿Y cómo la pudiésemos usar? La podemos usar de dos maneras. Podemos utilizarlo con el What do you like? Si tienen do y tienen look like, es porque estamos hablando del aspecto físico. ¿Cómo es su aspecto físico? What do you look like? Entonces yo puedo decir I am a thin, tall man. Principalmente digo que yo soy destaco que soy un hombre con estas características. Thin and tall. Thin está ¿en cuál número de categoría? Thin está en la contextura, 3. Y tall está en la altura, 4. Quiere decir que están en orden, 3 y 4. Thin, tall man. Si voy a mencionar más cosas de mi aspecto físico, como el cabello, entonces yo puedo decir I have, yo tengo, y destaco mi cabello. ¿Qué características tiene mi cabello? Short black. Entonces, si miramos en las descripciones, cabello, que serían las 6 y las 7, hair type en hair color, tengo short y black. Short, corto, ¿está en qué número de categoría? Aquí lo tienen, short. Está en la categoría 6. Y black, aquí lo tienen, en la categoría 7. Quiere decir que está en orden, 6 y 7. Si vamos a hablar acerca de la personalidad, ya la pregunta cambiaría. Diría algo como, what are you like? Ya no usamos do o does, ni usamos look like. Usamos solamente el verbo to be conjugado con el sujeto y like al final. Sonaría algo como, what are you like? ¿Cómo es su personalidad? Entonces yo diría, I am, yo soy I am a, vuelvo a destacar que soy un hombre, y menciono los rasgos de mi personalidad, que todos serían de la categoría 9. I am a nice and shy man. Nice está en la categoría 9, and shy está también en la categoría 9. Por tal motivo, yo hago uso de la conjunción and, porque ambos pertenecen a una misma categoría. A diferencia de estas eran de categorías distintas. Aquí es una misma categoría. ¿Cómo sería si yo quiero mencionar más de una categoría? Más de una característica, quiero decir. Más de un adjetivo de una misma categoría que es la personalidad. Yo puedo decir I am a, puedo decir nice, coloco una coma, digamos que quiero incluir smart, coloco smart y finalizo con shy, un shy man, punto. Si estudiamos esta oración podemos ver que nice sigue siendo de la categoría 9. Smart sigue siendo la categoría 9. Y shy sigue siendo categoría 9. Quiere decir que si yo sigo incluyendo más adjetivos de una misma categoría, hago el uso de la coma. Tantas comas como adjetivos incluya. Y en el último, entre los últimos dos, es donde yo voy a hacer uso del and. Para hacer entender que de todo lo que estoy mencionando, voy a finalizar con este último en particular, de todas las descripciones que ya he mencionado. Entonces recuerden, si van a seguir incluyendo más adjetivos de una misma categoría, hacemos uso de la coma y entre los dos últimos
es donde utilizamos and. Si vamos a hablar de una chica, podemos decir, what does she look like? ¿Qué estamos indagando con what does she look like? ¿Aspecto físico o aspectos personales? Recordemos que si está does y finaliza con look like, eso ya es aspectos físicos. She's a plump short girl. She has dark brown eyes and curly blonde hair. Si digamos hablamos de un chico, what is he like? Si tenemos el verbo to be y tenemos solamente like, ¿a qué hacemos referencia? ¿A la personalidad o al físico? En efecto es a la personalidad. Puedo decir, he is fun and easygoing. Entonces noten que aquí enfocábamos que era una chica, que sus ojos son de tal manera y que su cabello es de tal manera. Aquí estamos hablando de manera generalizada. Él es divertido y relajado. Quiere decir que hay distintos tipos o distintas maneras de utilizar los adjetivos. El primero es adjetivo y sustantivo. Adjetivo y sustantivo sería algo como yo soy un hombre alto. El sustantivo en cuestión es hombre. Yo soy, I am, un a. Hombre pasa de último y el adjetivo alto lo pongo antes. I am a tall man. Sustantivo, adjetivo. Así como se lo señalo acá arriba. Otro ejemplo de manera pluralizada sería algo así. Ella tiene unos ojos bonitos. ¿Cuál es el sustantivo? El sustantivo es ojos. ¿Y qué estoy hablando? De que son bonitos. Entonces digo, ella tiene, she has, unos ojos. Recordemos que unos o unas no existen en inglés. Así que solamente coloco eyes. Y bonitos, beautiful. She has beautiful eyes. Otra forma de utilizar los adjetivos es de manera general. Sería sustantivo, verbo, adjetivo. Puedo decir Robert está hambriento y aquí funciona una transliteración. Literalmente cada una de las palabras mantiene el mismo orden. Robert is hungry. O si digo, por ejemplo, Gracie Rendon luce asombrosa. Gracie Rendon looks amazing. O puedo decir Gracie Rendon feels amazing. Voy a basarme en un personaje muy conocido. Bueno, no es un personaje, es una actriz, una presentadora, modelo, una mujer muy conocida en Colombia. She is Taliana Vargas. Basándome en el ejemplo que le di anteriormente, vamos a adaptarlo a Taliana. Si yo voy a hablar de una cualidad en particular, puedo mencionar las siguientes preguntas. What does Taliana Vargas look like? ¿Cómo luce Taliana Vargas? Si vamos a hablar de su aspecto físico y vamos a destacar una cualidad en particular, yo puedo hablar de sus ojos, de que es una mujer o de su cuerpo. Y en función a esto doy las características, menciono los adjetivos. Entonces yo puedo decir, she has black eyes. Ella tiene ojos negros. She is a tall woman. Ella es una mujer alta. She has an athletic body. Ella tiene un cuerpo con la característica de ser atlético. Ella tiene un cuerpo atlético. Si voy a hablar de manera generalizada, es decir, sustantivo, verbo, adjetivo, igual con la misma pregunta, what does Taliana Vargas look like? Como luce Taliana Vargas, yo puedo decir Taliana looks great, she is elegant, Taliana seems tall, Taliana luce genial, ella es elegante, Taliana parece alta. Nunca estaba hablado de ella, no sé qué tan alta puede ser, pero entonces parece alta. Si vamos a hablar de la
personalidad, nuevamente podemos hacer referencia al ejercicio, al primer ejercicio que les mencioné, basado en adjetivo y sustantivo, solamente que aquí lo vamos a aplicar a ella. What is Taliana Vargas like? ¿Cómo es Taliana Vargas? Entonces yo diría, o destaco como sustantivo su personalidad, que es una chica o una competidora. She has a fun personality. Ella tiene una personalidad, ¿de qué tipo? Divertida. She has a fun personality. She is an easygoing girl. Ella es una chica relajada. She seems a competitive contestant. La competitividad es un aspecto personal. Podemos deducirlo en función de las experiencias o de todas las cosas que esa persona haga. Entonces, como competidora, parece competitiva. She seems a competitive contestant. También hablando de los aspectos personales de Taliana, yo puedo también hacer uso de la manera generalizada, sustantivo, verbo, adjetivo. Esto sería, what is Taliana Vargas like? ¿Cómo es Taliana Vargas? Entonces, de manera generalizada, yo puedo mencionar Taliana seems nice. Taliana parece agradable o buena. She is talkative. Ella es comunicativa. Le gusta hablar mucho. She remains humble. Ella se mantiene humilde. Entonces ya hicimos dos prácticas con las dos formas que tengo para cada una. Es decir, aquí tienen todo el resumen. En los aspectos físicos, destacando una cualidad o hablando de manera generalizada. En los aspectos personales, destacando una cualidad, es decir, usando un sustantivo al final, o de manera generalizada, aquí lo tienen. Este es el resumen, básicamente. Justamente esto es lo que ustedes van a hacer en función a esta persona. What does Maluma look like? What is Maluma like? Básicamente, el ejercicio es que ustedes puedan llenar este cuadro con la información de Maluma. ¿Cómo luce en sus aspectos físicos? Destacando un sustantivo o hablándolo de manera generalizada. What is Maluma like? ¿Cómo es a nivel personal? Destacando un sustantivo, no sé, cantante, hombre, joven, un sujeto amable, un sujeto arrogante, lo que quieran mencionar. Y aquí de manera generalizada. Esto mismo lo pueden convertir a una forma generalizada. Esa es la actividad de este tema. Segunda parte de esta clase es describir las cosas. Todo lo que acabamos de mencionar hace un momento es para describir a una persona, pero también podemos seguir un orden para hablar de las cosas, y eso sería algo como la siguiente tabla. Ya las categorías cambian de lugar. Por ejemplo, aquí diríamos quantity, 4, 10, a few, several, 4, 10, unos pocos, muchos o varios. En segundo lugar tendríamos opinión o valor. ¿Qué opinión le damos o qué valor le damos a esa cosa? Puede ser interesante, interesting, fun, divertido, relax, relajado, peaceful, pacífico, famous, famoso, important, importante, useful, útil, excellent, excelente, nice, bueno, cheap, barato, delicious, delicioso, charming, encantador, expensive, costoso, amazing, asombroso, beautiful, bello, bella, comfortable, cómodo, rough, rudo o áspero, un titty, que sería sin limpiar. La tercera categoría sería el tamaño. Big, grande, small, pequeño, tiny, diminuto, tall, alto, huge, grande,
Grande en sentido de masivo. Heavy, pesado. Light, ligero. Wide, amplio. High, en relación a lo alto. La cuarta categoría habla de la forma. Square, cuadrado. Round, redondo. Rectangular, rectangular. Triangular, triangular. Narrow, estrecho. U-shaped, con forma de U. La quinta categoría sería temperature, temperatura. Entonces puede ser hot, caluroso o caliente. Cold, frío. Warm, templado. También tenemos la edad, age. Por ejemplo, old, viejo. New, nuevo. Modern, moderno. Ancient, antiguo. Old fashioned, pasado de moda. 14-year-old, de 14 años de edad o de antigüedad. En la número 7 tenemos el color. Ya ustedes conocen estos colores. Blue, brown, gray, purple, white, green, orange, red, yellow, pink. También podemos discutir el origen. Si vamos a hablar del origen, esta sería la única excepción en la que podemos ubicar a las personas. Es decir, si vamos a mencionar alguna persona en función a su origen, por ejemplo, si yo digo Dutch, que sería neerlandés o holandés, entonces ya tendría que guiarme por todo este orden de categorías. Igual que si diría Japanese, japonés, Turkish, turco, Italian, italiano, Colombian, colombiano, Venezuelan. Si voy a hablar de alguien que es venezolano. Swedish, si voy a hablar de alguien, de un sueco. Victorian, incluso Victorian, si bien pertenece a una época en la historia, la época victoriana, es su origen victoriano, como los edificios victorianos o casas victorianas, y así. Chinese, para decir chino, de origen chino. Seguidamente tenemos el número 9, el material, iron, de hierro. Metal, de metal. Glass, de vidrio. Silver, de plata. Rubber, de goma. Paper, papel. Plastic, de plástico. Stone, de piedra. Wooden, de madera. Leather, de cuero. Cotton, de algodón. Podemos también decir woolen, para decir de lana. También está de último el tipo o el propósito. ¿Tipo de qué? Un tipo de alguna cosa. Y propósito, ¿para qué fue inventado? ¿Para qué se usa? Por ejemplo, cleaning es de propósito. ¿Cuál es el propósito? De limpieza. Hammering, viene de la palabra hammer, que es martillo. ¿Cuál es el propósito? Para martillar. Coastal es un tipo de paisaje. Sería costero, igual que central, central. Cooking es el propósito de cocina, para cocinar. Sport, de deporte. Entonces, se lo planteo en los siguientes ejemplos. Si yo digo, an intelligent old Canadian man, hablo de una persona. Entonces, teacher, me guío por el primer cuadro, por este. Sería por este cuadro porque estoy incluyendo su origen, Canadian. Entonces diría intelligent, es de la categoría 2. Estoy diciendo, en mi opinión, que es inteligente. Old pertenece a la categoría 6, que es en relación a la edad. En Canadian es el origen. Entonces tengo este orden, 2, 6 y 8. A delicious big red apple. Delicious es la opinión que yo tengo de esa manzana. Big, el tamaño de la que tengo en mis manos. En red, el color de esta en particular. 2, 3 y 7 es el orden que tienen. A wonderful old French city. Entonces estaríamos hablando de una ciudad con las siguientes características. Wonderful. Opino que es maravillosa. Que tiene cierta antigüedad, que es vieja.
y que es de origen francés, French. ¿Cómo quedarían estas que están acá? ¿Cuál sería la categoría para cada una de esas descripciones? Por ejemplo, a large blue cotton bat towel. 3 small black books. A cold winter day. Pueden hacer esta práctica y me la hacen llegar. See you next class. And remember to keep practicing.